María Jesús Montero pasa a ser la vicepresidenta primera. ¿Tienen preocupación en el gobierno por todo lo que pueda salir a partir de ahora? Cuestiones que le corresponden en exclusiva a un presidente del gobierno. Sí, pero... Es un episodio más de los despropósitos de este gobierno. Es una auténtica bomba que sacude los cimientos de la política española. Pedro Sánchez y María Jesús Montero, las dos caras de una misma moneda, han sido cazados con las manos en la masa. Una llamada telefónica que jamás debió salir a la luz revela cómo estos dos titanes del descaro se preparan para encubrir otro escándalo monumental, el caso Koldo. Sí, lo habéis oído bien. Dicen que los secretos mejor guardados son los que nunca se cuentan, pero, en este caso, la incompetencia y la arrogancia han sido más rápidas que el propio sentido común. Mientras el país se hunde en una crisis económica y social sin precedentes, ellos han decidido que la prioridad no es salvarnos, sino salvarse. Vergonzoso. Pero eso no es lo peor es lo que se esconde detrás de estas palabras: huye, que van a por ti. Imaginad esta escena: Pedro Sánchez, el maestro de la sonrisa falsa, y María Jesús Montero, la reina del cinismo fiscal, hablando en tono confidencial mientras el país entero se derrumba bajo el peso de sus decisiones desastrosas. La conversación comienza con un tono aparentemente trivial, pero pronto se transforma en una demostración clara de cómo se manejan los hilos del poder en la sombra. Pedro, con su típica actitud despreocupada, le dice a Montero que no se preocupe, que todo está bajo control. Esto es ruido de la oposición, dice con esa calma que solo un político completamente desconectado de la realidad podría tener. Pero entonces llega la frase clave, la que destapa la trama: huye, que van a por ti. ¿Huir? ¿De qué? ¿De quién? La respuesta es tan escalofriante como reveladora: están huyendo del pueblo, de nosotros, los que día a día soportamos sus abusos y mentiras. El caso Koldo es solo la punta del iceberg. Este escándalo, que involucra corrupción, manejos turbios y un descaro sin precedentes, es el reflejo perfecto de lo que se ha convertido la política en manos de esta élite. Pero no nos engañemos, Koldo no es el problema, es el síntoma. El verdadero problema es un sistema podrido hasta la médula, donde los responsables de administrar el país lo ven como su finca privada. María Jesús Montero, esa ministra que nos exige apretarnos el cinturón mientras ella invierte en la República Dominicana, ahora se enfrenta a su propia música. Pero, claro, no esperéis que lo haga con dignidad. Si algo hemos aprendido de esta clase política es que nunca asumen responsabilidades. En su lugar, lanzarán las mismas excusas de siempre: esto es una persecución política, nos atacan porque somos progresistas, el pueblo no entiende nuestras decisiones. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, el rey del escapismo, seguirá fingiendo que todo está bien. Con su sonrisa de vendedor de humo, tratará de convencernos de que lo que vemos no es lo que parece. Pero, amigos, la verdad ya está sobre la mesa, y no hay discurso vacío que pueda ocultarla. Este gobierno, que alguna vez prometió ser el faro de la esperanza para España, se ha convertido en una parodia de sí mismo. Cada escándalo que sale a la luz no es más que una pieza más en este grotesco puzzle de incompetencia y corrupción. La sanidad pública está colapsando, la educación está en ruinas, y la clase media, esa que sostiene el país con sangre, sudor y lágrimas, está siendo exprimida hasta la última gota. Pero ellos, desde sus despachos de lujo, siguen viviendo como si nada pasara. ¿Y qué hacen cuando los pillan? Se ríen. Se ríen de nosotros, del pueblo que los puso ahí, del sistema que les permite salirse con la suya una y otra vez. Pero ya basta. La paciencia del pueblo español tiene un límite, y ese límite está a punto de alcanzarse. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo permitimos que un gobierno entero se convierta en un circo donde los payasos somos nosotros? La respuesta es simple: porque hemos sido demasiado pacientes. Nos han tomado por tontos, pero no lo somos. Sabemos lo que está pasando, lo vemos cada día en nuestras vidas: los precios suben, los salarios no alcanzan, los servicios públicos están en decadencia. Y mientras tanto, ellos juegan a ser los amos del universo. Pero os digo algo, seguidores de política en primera línea, esto no se acaba aquí. En la segunda parte de este relato os contaré lo que ningún medio se atreve a decir, los detalles más oscuros de esta llamada filtrada y lo que significa realmente para el futuro de España.
porque si pensáis que lo peor ya ha pasado, os aseguro que aún queda mucho por descubrir. No os vayáis, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. La filtración de la llamada no tarda en convertirse en el terremoto político más devastador en la historia reciente de España. En apenas unas horas, las redes sociales explotan. Los hashtags almohadilla Montero traiciona y almohadilla Sánchez expuesto se vuelven tendencia mundial. La grabación, que revela cómo el presidente y la ministra de Hacienda conspiran para manipular cifras, encubrir escándalos y mantener el poder a cualquier precio, se escucha en cada rincón del país. La reacción del gobierno es inmediata y desesperada. Desde Moncloa, emiten un comunicado de emergencia. Se trata de un montaje digital. Una burda maniobra de la extrema derecha para desestabilizar la democracia. Pero las excusas no convencen. El contenido es demasiado específico, las voces demasiado auténticas. Especialistas independientes confirman que la grabación es genuina. Y lo peor para Sánchez y Montero es que no se trata de un audio aislado. La fuente anónima que filtró la llamada asegura tener más material comprometedor, conversaciones privadas, documentos confidenciales y pruebas de maniobras ilegales realizadas desde el corazón del gobierno. Los partidos de la oposición aprovechan el momento. Desde el Congreso, los líderes de Vox, PP y otros partidos exigen la dimisión inmediata del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. Incluso algunos diputados del PSOE, incapaces de soportar la presión, empiezan a cuestionar su lealtad al líder. Pero lo que sigue es aún más impactante. En la grabación se hace mención a un tercer personaje clave, alguien conocido solo como Koldo. Este hombre, un asesor de confianza del presidente, es el supuesto responsable de manejar las operaciones más turbias del gobierno, desde el financiamiento irregular hasta el control de medios de comunicación. La filtración incluye detalles alarmantes sobre cómo Koldo recibió órdenes directas de Sánchez para negociar con grandes corporaciones mediáticas, asegurándose de que las noticias incómodas fueran enterradas, mientras se fabricaban campañas de desprestigio contra sus enemigos políticos. Todo un manual de manipulación al servicio del poder. Mientras tanto, en el despacho de Moncloa, el ambiente es de puro caos. Sánchez y Montero, enfrentados en privado, intentan decidir su próximo movimiento. Pedro, tenemos que soltar algo. Algo que distraiga, algo que apague el fuego, dice Montero, visiblemente alterada. ¿Soltar? ¿Y parecer culpables? Ni hablar. Si caemos, que caigan todos, responde Sánchez con una calma que solo oculta su propia desesperación. La prensa internacional comienza a involucrarse. Periódicos como The Guardian y Le Monde dedican titulares al escándalo, crisis en España, el gobierno de Sánchez tambalea tras filtraciones devastadoras. Las embajadas extranjeras observan de cerca, preocupadas por la estabilidad de un país que, de repente, parece al borde del colapso. Las protestas no se hacen esperar. Las calles de Madrid, Sevilla y Barcelona se llenan de ciudadanos indignados que exigen respuestas. Pero no solo hay indignación, también hay miedo. En las redes, comienzan a circular rumores sobre presiones a periodistas y medios independientes que se atreven a cubrir el escándalo. Algunos reporteros afirman haber recibido amenazas directas, mientras otros denuncian que sus cuentas han sido hackeadas. La llamada, aunque breve, lo cambia todo. Lo que antes eran sospechas ahora son hechos expuestos al público. Manipulación de datos económicos para ocultar la realidad de la crisis. Acuerdos secretos con líderes internacionales para mantenerse en el poder. Un aparato de control mediático orquestado desde Moncloa. El clímax llega cuando un nuevo audio filtrado revela que Sánchez y Montero no solo intentaron ocultar la verdad, sino que contemplaron culpar a un enemigo externo para desviar la atención. En la grabación, Sánchez sugiere: podemos culpar a Europa, a Estados Unidos, a quien sea. Inventamos una amenaza, y la gente mirará hacia otro lado. Pero esta vez, el pueblo no está dispuesto a mirar hacia otro lado. Desde las plazas hasta las pantallas, el mensaje es claro: basta ya.